su examen. Son 15 minutos y la idea es que se adecúen al tiempo, tomando en cuenta que ese día tenemos muchas presentaciones, van a estar casi todas las secciones ese día haciendo su examen. El tribunal está compuesto por 3 personas, como ya se los dije. Va a estar el profesor Alexis Cañuqueo en todo su grupo, excepto el de David, que va a estar Mauricio, y la profesora Paula como jefa de carrera tiene que estar en todos los exámenes también. Entre los 3, bueno, ustedes hacen su presentación, ¿no es cierto? Luego viene una ronda de preguntas, luego ustedes tienen la opción de responder a esas preguntas, es la defensa propiamente tal, y posteriormente salen de la sala, se tienen que desconectar, nosotros deliberamos entre los 3, acordamos la calificación y luego se vuelven a conectar y ahí ya cerramos el proceso. ¿Ya? Esa es la dinámica general del examen de grado. De la presentación, bueno, la presentación, la idea es que sea, como ustedes ven, son 15 minutos, tienen que sintetizar, tienen que tener capacidad de resumen de su presentación. Por lo tanto, lo que yo recomiendo, y le recomendé a los grupos que presentaron hoy día, los 15 minutos que lo dividan en 2. El 50% de los primeros 7 minutos y medio, es que lo dediquen a presentar hasta la metodología. Ya, es decir, la introducción, problemática, objetivo, pregunta, objetivo, marco teórico, metodología, 7 minutos y medio aproximadamente, para que le den mayor énfasis a los resultados y a las conclusiones. Es decir, tendrían 7 minutos aproximadamente para presentar resultados de manera tranquila, bien presentado, bien analizado, resultados y conclusión, resultados, discusión y conclusión. ¿Ya? Para que esa es una parte que es importante darle énfasis, que estén bien presentadas, que esté bien presentada la discusión, para que a las personas que están escuchando le quede claro de qué lo que presentaron, lo que hicieron, ¿no es cierto?, y a qué resultados llegaron. Y que esos resultados estén en coherencia con los objetivos que ustedes se plantearon, que están dando respuesta a los objetivos y a la pregunta de investigación, y que tiene coherencia con la problemática. ¿Ya? Esto en términos generales de su presentación. La presentación como tal, la PPT, ¿no es cierto?, tiene que estar ordenada, es un evento académico, por lo tanto se evita usar imágenes que no tengan relación con el tema. Ya algún bonito que ustedes quieran poner para hacerla más atractiva, la idea es que eso no se usa en un evento de este tipo. Con poco texto, más bien de apoyo. Si tienen que agregar algún diagrama también es bienvenido, siempre y cuando tenga relación con lo que ustedes están presentando. ¿Qué más? La idea es que no lean la diapositiva, que sirvan de apoyo para lo que ustedes van a presentar, porque eso demuestra que ustedes manejan el tema. ¿Ya? Si leen la diapositiva, puede dar la imagen de que ustedes no manejan lo que están presentando, y a partir de eso le pueden hacer alguna pregunta un poco complicada después en la ronda de preguntas. ¿Ya? Profesor, consulta, hipótesis. La hipótesis, ¿Sí? es que, por ejemplo, nosotros conversamos eso con los chicos del grupo y teníamos dudas sobre la hipótesis, si es que se puede leer o tendríamos que parafrasearla. No, eso se lee. La pregunta de investigación se lee porque no hay mucho que... eso se lee tal cual. Pregunta, investigación, pregunta, hipótesis, objetivo se leen tal cual. Si quieres dar una explicación de algún concepto que estás utilizando ahí, eso sí, pero eso se lee. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, eso más o menos a grandes rasgos son las orientaciones generales, ya de forma, y el fondo tiene que ver, bueno, con el discurso que ustedes arman respecto a la temática, que tiene que ser un discurso que demuestren ustedes que manejan el tema, ya, que queden claro. Por ejemplo, en la mañana tuve un problema con algunos grupos que no manejaban conceptualmente lo que estaban presentando. Por ejemplo, a ver si Cristóbal y el grupo de Cristóbal, Daniela y Diego están hablando de interculturalidad, tienen que tener clarito las definiciones de interculturalidad, ¿ya? ¿De qué están hablando? Eso tiene que quedar muy claro en la presentación.
y no podrían titubear ahí entre que interculturalidad también puede ser diversidad o puede ser... Estos son los enfoques de interculturalidad y desde aquí nosotros nos posicionamos para hablar sobre esta temática. ¿Ya? Entonces, esos elementos tienen que quedar claros a lo largo del discurso. El por qué es importante hacer esta investigación, la problemática, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antecedentes que sustentan que esto efectivamente es una problemática a investigar? ¿Ya? ¿Cuáles son los datos respecto a lo mismo interculturalidad o deportistas de alto rendimiento en edad escolar, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? ¿Por qué se transforma en una problemática? Eso igual tiene que quedar bien sustentado al inicio. Profe, tengo una duda, es que eso no lo teníamos en el informe, la proyección y las limitaciones. Nosotros le agregamos algo por lo que pensamos que era, pero no sé qué pedía usted. Sí, por eso no lo pusieron ustedes en el informe, pero te saltaste hasta el final, pues voy por parte yo y tú te saltas al final, José. Ya. Bueno, de la problemática se deriva la pregunta, ¿no es cierto? Hipótesis y los objetivos. Y luego pasan al marco teórico, que es el marco teórico es la aclaración teórica conceptual de todo lo que ustedes ya vienen presentando este rato. Entonces tienen que darle esa continuidad al discurso. Presentar en el marco teórico las principales definiciones de distintos autores, los principales estudios que ustedes por los que se están respaldando, cuáles son los resultados que han obtenido estos estudios, entonces desde dónde ustedes se sustentan teóricamente. Marco metodológico, el enfoque que ustedes asuman, cuantitativo, cualitativo, y por qué. Ya aquí es muy importante que digan el por qué el uno o el otro. Y ahí, si es cualitativo, cualitativo o cuantitativo tienen que hacer alusión a los objetivos, porque de esta forma podemos responder a los objetivos y a la pregunta de investigación. Los participantes o la población, los participantes bien explicados, ¿no es cierto?, donde se hace la investigación, el tipo de muestreo, si es probabilístico o no probabilístico y por qué uno de los dos, si es intencionado, cuáles son los criterios de inclusión que utilizaron, eso tiene que quedar súper claro. ¿Ya? El instrumento que fue construido especialmente en el caso de aquí los dos grupos son cualitativos. ¿Cuál fue el proceso de construcción de la entrevista? ¿Ya? Usaron ustedes, cómo la validaron y cómo quedó el instrumento final que ustedes utilizaron. Procedimiento de aplicación y cómo analizaron los datos. Y ahí pasan los resultados. ¿Ya? Hasta ahí tienen 7 minutos y medio aproximadamente, todo eso. No se excedan en las diapositivas. ¿Ya? Marco teórico, generalmente los grupos se exceden en el marco teórico porque tratan de mostrar todo lo que tienen en su informe. Y ahí ustedes tienen que tener la capacidad de seleccionar lo más importante. 2 a 3 diapositivas en el marco teórico es suficiente. De lo contrario, ya se empieza a perder la gente que está escuchando y ustedes también pueden perderse en lo que están presentando. ¿Sí? Eso, no sé si hay alguno que tenga pregunta o que tenga su diapositiva como para ir orientando sobre algo concreto. Yo la tengo, profesora. Yo igual lo tengo. Bueno, sí, vemos las dos. Ya. Cortito. La del Cristóbal primero. Te ganó, José, te ganaron, ¿eh? Es que yo ya he dicho antes, ya, pero no importa, después las vemos. No, te ganaron ahora, no. Ahora valía vos, José. Ya. Estás lento con celular. No sé qué te pasa. En realidad, profesor, todo lo que tenemos nosotros es como en caso de que los profesores quieran leer o ver algunas cosas, porque todo lo que nosotros pensamos ir nombrando nos va a ser cosas específicas que estén en el PowerPoint. ¿Ya? Ya. A lo mejor, bueno, lo primero, los profesores no queremos leer una diapositiva. ¿Ya? Y en realidad nadie quiere leer una diapositiva. Para eso uno entrega un informe, un resumen, puede ser. ¿Ya? Lo que se utiliza en las diapositivas, tú pones algún tipo de viñeta, puedes poner, ¿no es cierto?, las ideas centrales que tú quieres exponer. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieres destacar de la introducción, por ejemplo? ¿Qué es lo más importante? Eso hay. ¿Ya? No va una diapositiva entera con texto, porque no vamos a leer, porque o te escuchamos a ti o leemos la diapositiva. ¿Ya? Y la idea aquí es
y esto bueno es para todos, la evaluación del examen es de la presentación, es decir, cómo ustedes son capaces de presentar un tema, cuál es el manejo que tienen de esa temática, si saben o no principalmente, y cómo se expresan ustedes en el examen. ¿Ya? Profe, Por lo tanto, profe, mucho texto. En ese caso, ¿se puede poner, por ejemplo, una cita nomás? Se puede poner, depende, por ejemplo, si una cita puede ser como la que tienen en la pantalla ahora, ¿ya? Depende de la cita. Si una cita de una línea, también sería muy poco, una diapositiva muy pobre, ¿ya? Entonces, generalmente se utilizan algunas ideas centrales de 2 líneas, por ejemplo, que ustedes quieren destacar. Ya de la introducción. Bueno, ¿qué les interesa destacar de la introducción sobre la temática? Y previo a la introducción, después de la primera diapositiva, yo recomiendo poner una diapositiva como de índice, de contenido. Ya. ¿Qué es lo que contiene la presentación que van a presentar ahora? ¿Cuáles son las partes? ¿Ya? Ya. Entonces, ustedes ahí ponen, bueno, ahí está la problemática, están los objetivos, se presenta el marco teórico, la misma estructura que comentamos anteriormente. Ok. Ya. Continuando acá nosotros, por ejemplo, la problemática igual era como mucho más grande que esto, pero mencionamos como puntos clave de la problemática acá, por lo menos con 2 citas. Profe, otra consulta. Dale nomás. Es necesario que, por ejemplo, como nosotros aquí citamos ciertos autores, le pongamos la bibliografía abajito. Algunos lo hacen así. Si no, puede ir al final. En pequeñito abajo lo pueden ir poniendo, sí. La idea es que siga toda la misma estructura, sí, toda la presentación. Y después al final pueden poner todo también. Ahora, dime, Cristóbal. No, estaba hablando solo. Disculpe. Ahora, lo que los puede complicar, y generalmente eso pasa cuando presentan los estudiantes porque se tienden a poner nerviosos en el examen, que como tienen el texto aquí, al estar un poco nerviosos prefieren empezar a leer. Ya y se van a leer la diapositiva al tener mucho texto y se pierde el discurso, lo que ustedes quieren contar. Aquí el relato que ustedes tienen que armar, tanto el grupo de José como el de ustedes, de Fabián, es el contar por qué es importante esta temática, en este caso interculturalidad, más allá de las citas que ustedes tienen ahí. ¿Por qué datos también? A ver si tienen algún dato respecto a la problemática. Entonces, tengan cuidado con poner mucho texto, insisto en eso. Ya. Es que toda nuestra era así, entonces lo vamos a tener que cambiar todo. Sí, no, esa sobre todo. Claro, porque, bueno, acá está, es que igual la hipótesis no creo que se pueda como no colocar así. Es que sí, profe, porque ahí está la hipótesis completa y, por ejemplo, era larga y yo estaba pensando que ahí tenemos que en realidad era lo más clave nomás de la hipótesis, porque como es muy larga, entonces decir lo más puntual de la hipótesis haciendo o explicarla más que nada. Claro, en el caso de la hipótesis la pueden poner textual como la tienen, pero la pueden explicar ustedes sin necesidad de leerla y que nosotros está ahí, la podemos leer, ¿no es cierto? Sí, ahora profe, sí, la forma como la tienen ahí a lo mejor hay que cambiarla, entonces. Ya, ok. La forma de la diapositiva. Por ejemplo, la mayoría de las cosas que tenemos son cosas que están así como textuales, pero no las vamos a decir leyéndolas porque son solo para guiarnos y en realidad vamos a explicar cada uno de ellos. Aquí en este caso, como tiene mucho texto la hipótesis, puede ser en un recuadro, un rectángulo arriba y abajo poner las preguntas, ¿ya? Que puede ser otra forma. Porque así, como tiene mucho texto y la ponen en un círculo, en un óvalo, no queda bien. Y además, en letra negra y fondo azul, yo creo que también ahí eso lo perjudica. Entonces aquí hay un problema de forma más bien, ¿ya? Ya, ok. Bueno, acá ahora los objetivos también habría que arreglar eso. Sí, a lo mejor claro, es que cuando hay mucho texto, el óvalo no queda muy bien. O el claro. Ya. A lo mejor cambiarlo a rectángulos. Ya. Acá nosotros, como el marco teórico, nosotros al desarrollarlo en el informe lo hicimos en 3 grandes puntos, ¿ya? En donde cada punto se dividía en 2 o en 3 más. Entonces nosotros acá, cada punto lo fuimos como
dividiendo en realidad en algunos otros, pero si se da cuenta, por ejemplo, está el título, por ejemplo, sujeto de identidad y algún autor, docente, escenario educativo, diversidad, comunicación, y así. ¿Estará mal esto igual? ¿O No. porque ya, esto sí, yo creo. Sí, de hecho uno se pierde. ¿Por dónde empezamos? A ver. Ya, claro. Sí, tiene muchos elementos en la diapositiva. Ya, quizás podría seguir este mismo formato anterior para de marco teórico, ¿cierto? Puede seguir el mismo formato o el que tienes, pero quitándole algunos elementos a la siguiente. Ya, ok. Sí, tiene mucho. Y acá seguir el mismo... Sí, acá no está mal. A lo mejor no sé si el color genera algo, no sé si el color de fondo o el de la letra, pero algo me pasa sobre todo con la primera. Claro, es que, profesor, lo que pasa es que el formato dice que tiene que ser la letra o negra o azul. Entonces, ¿Cuál formato? el del PPT de la universidad, cuando uno lo descarga, dice que la letra tiene que ser en negra o en azul. Entonces, No, pero es que depende el color de fondo que ponga. Sí, yo creo que el color está muy el color fuerte. cuando puede Se ve fuerte. quizá a cambiarlo. Genera algo raro. Claro, Sí, Que porque no permite leerlo bien. era más claro el color de eso para que se vieran bien las letras. Está como muy fuerte. Eso. Sí, porque no permite que se lea bien, igual que la de abajo, la del final. Ya. ¿Cuánto tienen de marco teórico? Tres diapositivas. Sí. Ya. Porque eran los Como tres grandes. pero tienen hartos elementos, así que ahí tengan cuidado con no pasarse el tiempo en lo que van a explicar Bueno, del marco teórico. metodología cualitativa y la población, que es como el tema de lo que fuimos explicando. Y acá, de la variable y el instrumento. Yo les puedo recomendar algo en la anterior, ¿Sí? que igual la haría con otra forma, de otro formato. Ya. Ocuparía a lo mejor un poco el estilo que tenían en la primera del marco teórico, o podría ser un poco de ese estilo, Ya. más ordenado, porque si te das cuenta tienes dos grandes cuadros con texto finalmente. Ya. Podría ser esa una forma, o poner 4 cuadritos, ¿no es cierto?, que hable sobre distintos temas de la metodología. Ahora, aquí tienes que explicar en metodología, ¿por qué inductiva? Ya. Explíquenmelo ahora. Diego, tu parte. Las preguntas después pueden ir a cualquiera. Sí, porque hemos estado en la confección ahora y de hecho hoy día a la tarde nos íbamos juntos a estudiar, entonces la verdad, la parte de la metodología es lo que... profe, es que es inductiva porque, según un autor, yo no me acuerdo cuál era, es que a partir de muchas opiniones, argumentos y críticas se genera una sola conclusión. Ya, pero me estás diciendo lo que dice el autor. Porque eso entendí yo cuando leí el tema de lo que era inductivo. A partir de varias opiniones... ¿Y qué le permite? Es que esto, tu respuesta es lo mismo que pasa en la mayoría de los grupos. Entonces, la respuesta que tienen que armar aquí, o el relato que tienen que armar aquí, si es inductiva, no sé, ahora no sé si es inductiva yo, pero bueno, ya lo tienen así. Es ¿qué les permite este diseño de investigación para lograr su objetivo? ¿Por qué inductiva? Por eso les pregunto por qué inductiva. No que me digan qué es inductiva, que es lo que me estás diciendo tú, Diego. Ya. Entonces aquí siempre piensan en el por qué. Tienen que argumentar en dar esa respuesta al por qué tomaron estas decisiones ustedes. Pusieron. ¿Por qué es cualitativa? ¿Por qué es inductiva? ¿Por qué esta muestra? ¿Por qué ese tipo de muestreo? Siempre no diciendo lo que dice la teoría en este caso, se apoyan en la teoría, ¿no es cierto?, que es el sustento, pero el por qué para su investigación, para su objetivo. Lo hay que relacionar. Entonces, por ejemplo, no sé si está mal, pero el inductivo es porque se quiso sacar una conclusión o una percepción general y no individual de los profesores, creando a través del análisis, ¿puede ser algo así? Uh-huh. Ya, entiendo. ¿El análisis de? El análisis de la entrevista. El análisis de los relatos de los propios actores, ¿no es cierto?, que están en la práctica educativa. Ya. Ya. Que son los profesores. ¿Sobre qué tema?
sobre interculturalidad. Ahora, ¿es percepción lo que ustedes recogieron o no? No pregunto, que no me acuerdo. Sí. Ujú. Ya, eso igual. Tengan clarito porque seguro que le van a preguntar qué es percepción. Ya. ¿Ya? ¿Y por qué lo recogieron de esta manera? Ya. Variables. Ya. En Quali recuerden que, bueno, se puede usar variable o no, pero contexto, adolescencia, edad. O sea, la variable principal es la percepción sobre interculturalidad de los docentes. ¿Ya? Ese es el principal concepto que ustedes sobre el cual trabajan. Los otros son el contexto, no sé cómo lo podrían explicar. El sexo es un dato sociodemográfico que se recoge, igual que los años, la edad, el establecimiento. Yo no sé si poner eso, no sé, porque le van a preguntar, bueno, ¿y por qué ponen eso? ¿En qué afecta la percepción de los profesores? Sí, es que, profe, eso era como más que nada, por ejemplo, el sexo era por si era mujer y hombre, es porque en realidad se percibe de forma diferente y ¿Por qué? porque o sea, no sé, o sea, en general todos lo perciben de forma diferente. Participantes los pasamos, ¿no? Sí, la población es... Ahí está. Pero nosotros, por ejemplo, en la muestra nosotros teníamos pensado entrevistar a 10 profesores, pero en realidad llegamos a los 5. Entonces por eso lo pusimos como entre paréntesis. Sí. Pero eso lo explicas por qué. Está bien. Claro. Sí. ¿De dónde son? ¿Por qué en esos profes? Tienen que explicarlo. ¿Ya? Ya. Instrumento de recolección de datos, entrevista. Eso es la definición de una entrevista. Ya, aquí falta lo que les mencionaba. La entrevista está bien, esa es la definición, pero ¿qué entrevista? Ustedes la construyeron, ¿no es cierto? La validaron. ¿Cuántos validaron su entrevista? Claro, es que, por ejemplo, eso es lo que nosotros queríamos hacer. Por ejemplo, instrumento de recogida de información. Acá está como lo dijo usted, la definición de entrevista, lo que se hizo. Y dentro de la clasificación de los mismos autores se realizó una entrevista estandarizada, programada. Pero eso de cómo se validó todo eso lo queremos como nombrar nosotros. No queremos como enfocarnos en esta entrevista. Pero entonces, a lo mejor disminuye una de esas... del texto que tiene ahí y pon proceso. El profe Alexis le va a preguntar, ¿y por qué utilizar una entrevista para ver las percepciones? Antes de eso le va a haber preguntado ¿qué es la percepción? Luego le va a preguntar, ¿y por qué utilizar una entrevista para recoger la percepción de los profes? Ya. Tienen que preparar esa respuesta. Ay, qué complicado el profe Alexis. No, pero una pregunta que haría yo también. Claro. Profe, pero ahí, por ejemplo, en ese caso, me voy a responder en relación a... Nosotros quisimos ver la percepción igual, porque por ejemplo, yo escuché a varios compañeros que quisieron hacerla como encuesta, hicieron como encuesta de Google, ¿ya? Nosotros lo hicimos online. Estábamos como frente a frente, entre comillas, con el profesor. Entonces, bueno, igual iba viendo, por ejemplo, no sé, pues de repente uno le preguntaba algo y el profesor igual quedaba como pillado. Eso creo que igual es parte como de la percepción. Creo yo, no sé. Creo yo, ahí tienes que tener cuidado con esa respuesta porque hasta yo te voy a decir, oye, Diego, ¿cómo estás respondiendo de esa manera? Por eso tienes que decirlo desde un sustento teórico. ¿Ya? La percepción es esto, tiene estas características, son las creencias que tiene una persona que se construye a partir de distintos factores que van construyendo una percepción que es una idea sobre algo, ya en este caso sobre la interculturalidad. ¿Qué influye en la percepción? Influye el contexto donde él ha vivido, donde estudió, el conocimiento que construyó. Tienes que dar la respuesta desde un sustento teórico y tener claro qué es lo que recogí. ¿Ya? Es subjetiva, ¿no? Es subjetiva, correcto. Ya. ¿Ya? Bueno, acá igual lo tenemos como para lo que es como el plan de análisis, fue como el tema de la validación, lo que se hizo y cómo se hizo.
Y acá tenemos, obviamente esto no se va a leer tampoco el cuadro, pero nombramos como los mismos 5 docentes que se pudieron hacer y las 3 temáticas centrales que teníamos para la entrevista. Mira, qué bueno que pusiste eso, porque creo que, y esto para los dos grupos, todo lo que estoy diciendo son los dos cualitativos. En la construcción de la entrevista es importante que digan, bueno, desde dónde construyeron, cómo construyeron la entrevista, ¿ya? ¿Y cómo construyeron la entrevista? Te lo pregunto a ustedes mejor, ¿cómo construyeron la entrevista? Claro, a través de una pregunta guía o sea, es que a través del objetivo se sacaron temas centrales del objetivo general y de los específicos, como eran 3, igual sacaron 3 subtemas centrales, en donde a partir de esos subtemas centrales se sacaron 3 preguntas por cada tema, que iban siguiendo lineamientos. Así fue como nosotros por lo menos confeccionamos. Eso hay que explicarlo muy bien, ¿ya? La construcción del instrumento. Y lo mismo para el grupo de José Luis. Profe, consulta. Si es que eran 3 profes los que no iban a validar la entrevista, nos validaron 2 nomás. No importa. ¿No se pone acá en todo caso? No, ustedes lo dicen nomás, lo mencionan. ¿Para echarle la culpa al profe Juan? Sí, no hay problema. No, porque eso pasa siempre. Eso es normal. Y igual, por ejemplo, no es como chupamedias, pero por ejemplo nosotros, Carlos, tuvimos una vez como 2 horas con el tema de la entrevista, que él nos ayudó literalmente, pregunta por pregunta, y yo siento que como que su respuesta igual a nosotros nos sirvió mucho también. Tuvimos 3, entonces yo creo. Sí, profe, porque por ejemplo la validación de la entrevista hubo disputa ahí entre 2 profes porque uno decía una cosa y el otro decía otra. Entonces, Parte de la validación. Sí, eso está súper bien. Entonces como que nosotros tuvimos que ver pregunta por pregunta porque los dos decían cosas diferentes. O no entendían, o igual validar una entrevista sin antes conocer nuestro tema. Entonces ahí como que nos ayudó harto Carlos. Sí. Porque no conocíamos dónde queríamos ir. Eso le da validez de constructo, se denomina al instrumento. Sí, profe, porque por ejemplo el profe Alexis nos puso, no sé, 5 puntos en toda una parte y el profe Ojeda nos puso 5 puntos, pero la otra parte que el profe Alexis había dicho que estaba mala y estaban como intercambiados. Entonces fue... Sí, profe, por ejemplo, el otro que pasó con la entrevista es que, por ejemplo, el profe Alexis nos dejaba como comentarios y en todas decía como que él afirmaba de que los profesores sí incorporaban intercultural. Toma la decisión si los comentarios que le hacen son adecuados o no y qué cambia desde la entrevista. Ya. ¿Continúa nomás? Sí. Nosotros acá, como hemos visto algunas presentaciones, nosotros quisimos poner como una foto de nuestra entrevista. Uh-huh. ¿Ya? La entrevista en la que lo guiamos algunos autores sobre el tema sobre cada temática o pregunta guía. Más que nada. Sé que, por ejemplo, profe, ahí están las citas como por tema, es como una cita por cada tema, porque como la más importante o como la que nos va a servir para explicar toda la parte por tema. Ya. Ojo, 5 minutos ya, ¿sí? Así que cuidado. Claro. Pero solo en la entrevista o en el método. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros ahí ya queremos como, más que nada, resumir todo harto, pero más que nada es como para tener todo sustentado, aunque quizás lo nombremos un poquito, pero como que queremos que esté. No lo hemos hecho todavía y estas son como algunas proyecciones. Por ejemplo, más profesores, mayor rango de estudio, que esto vendría a ser por la territorialidad. ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué es eso? Me perdí. El mayor rango, por ejemplo, si lo hicimos, porque nosotros lo hicimos con profesores dentro de la comuna de Temuco. Entonces, las proyecciones, profe. Las proyecciones. ¿Y por qué están aquí? Las proyecciones después de la entrevista. Están después de la de las conclusiones, están después de las conclusiones. Sí. Solo que las conclusiones todavía no las terminamos. ¿Y los resultados? Es que ahí va, conclusiones y resultados, y después iban proyecciones y limitaciones. No, van resultados primero, o análisis, resultados, análisis. Por eso les decía, ojo que se están tomando mucho tiempo en explicar la metodología. Está bien que expliquen bien, pero se están tomando mucho tiempo y no hay resultados. Resultados y conclusiones hay que darle bastante énfasis. Entonces, los resultados, aquí viene todo el análisis que hicieron de la entrevista, la cita de los
bueno, ¿cuál es la percepción entonces al final de los... ¿Qué pasó Claro. con la aplicación de la entrevista? ¿Cuál es la percepción de los profesores? En Lo que realidad decía Diego, los profesores que son con más trayectoria tienen una percepción distinta. ¿Cuál es la percepción sobre qué citas de la entrevista ustedes se respaldan? Ya, entonces quizás esto de resultado, como mencionar el tema de la entrevista, ¿por qué los puntos? Que en realidad no demorarse más de un minuto, Sí. bueno, y después ya ir directamente a los resultados y las conclusiones.